Unidos en esta mañana para poder oír la palabra del Señor. Muchos, como lo hemos visto los miércoles, cristianos en otros países no pueden reunirse abiertamente como lo hacemos nosotros para oír la palabra del Señor. Y nosotros deberíamos ser muy agradecidos y sentirnos muy privilegiados de poder, con toda esta libertad que tenemos, abrir las Escrituras para estudiarlas. Y por eso, hermanos, debemos prestar atención a la palabra del Señor. En la mañana de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro expositivo de la primera carta a los Corintios. Vamos a estudiar estos pasajes que hace un momento nuestro hermano Jaiber leyó, de los versículos 1 al 5. Y como ustedes pueden darse cuenta allí, es un pasaje que va a tratar acerca del orden en el culto público. Pablo va a hablar del don de lenguas y cómo éste debe ser ordenado en el culto. Y he querido, hermanos, titular esta enseñanza, este sermón, como el principio de edificación en el culto público. Ese es el título de este sermón, el principio de edificación en el culto público. Pero antes de sumergirnos en este pasaje tan interesante, en todo este capítulo, ustedes, hermanos, han visto una serie animada que se llama Superlibro. Superlibro es una serie animada cristiana bien interesante que muestra a un grupo de dos niños, un par de hermanos, que cuando tienen alguna situación en su vida que no entienden, son transportados repentinamente por un superlibro, que es una Biblia especial que el papá de ellos les ha hecho, que los transporta a los tiempos bíblicos y les cuenta la historia en vida presente de ellos, y ellos pueden aprender una serie de lecciones bien interesantes de cada suceso al que ellos son llevados. Si no la han visto, hermanos, si no han visto ustedes Superlibro, yo les animo a que puedan verlo. No le estoy diciendo solamente a los niños que están aquí que vean esta serie, sino que les estoy diciendo también a los adultos que puedan ver esta serie, porque algo que es rescatable es que es muy fidedigna en algunas cosas, o en la mayoría de las cosas, a la palabra de Dios. El otro día, precisamente, estábamos viendo uno de estos capítulos de Superlibro y vimos el capítulo de la Torre de Babel, la Torre de Babel. Y en este capítulo de la Torre de Babel, el niño protagonista tenía un amigo que hablaba en otro idioma y estaban jugando fútbol, y mientras jugaban fútbol, ellos no se podían comunicar porque hablaban en idiomas diferentes. Entonces llegó Superlibro y los transportó hasta el momento de la Torre de Babel para mostrarles el origen de los idiomas. Pero lo que más llamó mi atención, hermanos, y es lo que quiero decir del evento que ahí en la serie se mostraba de la Torre de Babel, fue que ellos hicieron estas escenas de la Torre de Babel de una forma muy vívida y muy cercana a lo que las Escrituras dicen en Génesis capítulo 10 sobre la Torre de Babel. Fue muy interesante haber visto cómo ellos estaban construyendo una ciudad y estaban construyendo una torre, pero debido a que no estaban haciendo la voluntad de Dios, fueron confundidos en sus idiomas y empezaron a hablarse en otros idiomas y ya no podían seguir edificando la ciudad y la torre. La gran lección que se aprende de allí es que si las personas no se pueden entender, no pueden construir o no pueden edificar. Y eso es precisamente, hermanos, lo que vamos a ver en el capítulo 14 con el asunto del don de lenguas. Si en el culto de la iglesia de Corinto se hablaba en lenguas y nadie entendía, entonces no podían edificar la iglesia como lo era la voluntad de Dios. Y por eso, hermanos,
es que he titulado a este sermón El principio de edificación en el culto público. Pero, ¿qué es este principio de edificación en el culto público? Yo quiero que veamos primero un par de versículos y demos una definición de a qué es lo que nos referimos con esto del principio de edificación. Miren allí, en el capítulo 14, el verso 12, dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación, miren, de la iglesia. Ahora vean ustedes el versículo 26. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, ¿no?, en el culto público, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase ¿qué? Todo para edificación. Así que esta es la base textual del principio de edificación. Ese versículo 12 y ese versículo 26 nos enseñan que todo lo que en el culto se haga debe ser para la edificación de toda la iglesia. Ese es el principio de edificación, pero ampliemos un poco este principio. El principio de edificación en el culto público es que para que algo pueda edificar a la iglesia, debe entenderse claramente. Para que la iglesia reciba la edificación que Dios quiere dar, lo que se hace en el culto público debe ser claramente entendido por todos. Es decir, que si en el culto se hacen cosas o se dicen cosas que no se entienden, eso no está edificando a la iglesia y eso no debería dársele la prioridad en el culto público. Pero todo aquello que se pueda entender en el culto es lo que va a edificar a la iglesia. Así que este es el principio de edificación. En otras palabras, para que la iglesia sea edificada, todos deben entender lo que se está diciendo y lo que se está haciendo en el culto público. Así que en este capítulo 14, hermanos, de Primera a los Corintios, Pablo va a aplicar el principio de edificación debido a que había un problema allí. El capítulo 14 nos va a describir un problema que había en el culto público de la iglesia de Corinto. Este problema que había era que habían hermanos que estaban hablando en lenguas. Como vimos el domingo anterior, estaban hablando en idiomas, en distintos idiomas, pero la congregación no entendía los idiomas que se estaban hablando allí en la congregación. Y para colmo de males, los hermanos que hablaban en lenguas eran muchos y se ponían de pie en medio del culto y empezaban a hablar en otras lenguas, pensando que eso era lo que más estaba edificando a la iglesia, cuando realmente no se estaba ajustando al principio de edificación. Nadie les entendía y por eso no estaban edificando a la iglesia, y Pablo tiene que escribirles este capítulo y decirles: si no se entiende, es mejor que no se haga, o que por lo menos se interprete para que la iglesia pueda ser edificada. Así que esto es, hermanos, el principio de edificación en el culto público. Pero quisiera, hermanos, que notáramos ahora cómo aplica Pablo el principio de edificación a la iglesia de Corinto. Cómo es que él les va a mostrar que este principio es el que debe regir el culto de la iglesia. Como lo acabo de decir, las lenguas no estaban edificando a la iglesia, porque nadie las entendía. Y entonces lo que Pablo va a decir es que debería
quitársele importancia a este don de lenguas y dársele importancia a otro don. ¿Cuál era ese otro don al que debía dársele importancia? Al don de la profecía o a la acción de profetizar. Así que Pablo, fundamentado en el principio de edificación, dice, es mayor, es superior el don de profecía que el don de lenguas, porque así tiene que ser debido al principio de edificación. Ahora, veamos, hermanos, la manera como Pablo argumenta que debería dársele mayor prioridad al don de profecía y no al don de lenguas. Ahora, recordemos que estamos hablando del culto de una iglesia en el primer siglo. No estamos hablando aún del culto de la iglesia en el siglo XXI. Estamos hablando de unos dones que se manifestaron en el primer siglo, el don de lenguas, el don de profecía y otros dones, y que debemos tener cuidado de no pensar que estos dones también siguen manifestándose hoy, como ya lo hemos visto y lo hemos enseñado. Estos dones, tanto el de lenguas como el de profecía, ya cesaron debido a que ya cumplieron sus propósitos. Pero entonces vamos a mirar, hermanos, el versículo 1 y 2 y vamos a considerar la argumentación del apóstol Pablo. En el versículo 1, Pablo dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Este versículo 1, lo que hace Pablo es conectar lo que ha dicho en el capítulo 13, nos ha hablado de la preeminencia del amor al momento de servir a la iglesia, pero luego va a decirnos lo que va a ser el tono de todo el capítulo. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿cuál? Que profeticéis. De manera que Pablo va a argumentar que la profecía o el don de profecía es superior al don de lenguas debido al principio de edificación. Y noten el primer argumento o la primera razón que el apóstol Pablo nos va a dar en el versículo 2. Vamos a leerlo, dice: porque el que habla en lenguas no habla a quién, a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. La primera razón, hermanos, por la cual la profecía es superior a las lenguas, es que la profecía es para todos y todos la pueden entender, pero las lenguas nadie las podía entender porque allí en la iglesia nadie estaba interpretando ese don de lenguas y por lo tanto cuando alguien en el culto hablaba en lenguas, solamente hablaba ¿a quién? Dice el versículo, solamente hablaba a Dios. No hablaba a la iglesia para edificarla, sino que hablaba a Dios. Y eso quebranta el principio de edificación, porque el culto público debe ser para la edificación de la iglesia. Así que las profecías en aquel tiempo eran superiores al don de lenguas, porque las profecías eran para todos, en el idioma de todos, todos las podían entender, pero el don de lenguas nadie lo podía entender, aunque hablara misterios, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, solamente le hablaba a Dios. Incluso, hermanos, este don de lenguas, ahí en el versículo 13 y 14, no podía ser entendido por el que lo estaba hablando. Miren el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, la persona que hablaba en lenguas ni siquiera se entendía porque era una manifestación especial del Espíritu. Y dice, pidan oración por lo menos poder interpretarlo. Y por eso es que el versículo dice, el que habla en lenguas solo habla a Dios, ni siquiera podía entenderla él mismo y mucho menos la iban a entender los demás hermanos.
Así que la primera razón de por qué la profecía es superior es porque las lenguas solamente hablaban para Dios, era el único que las entendía, pero las profecías se hablaban a toda la congregación. Pero déjenme ir ahora al versículo 3 y al versículo 4 para ver una segunda razón de por qué la profecía era superior a las lenguas. Noten el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Se puede ver aquí, hermanos, que la segunda razón por la cual las profecías eran superiores a las lenguas es porque las profecías no solamente iban dirigidas a todos, sino que las profecías eran para edificar a todos. Las profecías eran para edificar a todos. Noten cómo el versículo 3 dice que el que profetiza habla ¿a quién? A los hombres. Ahora, tenemos que hacer un pequeño pare aquí, hermanos, para considerar muy brevemente y hacer un examen del don de profecía. ¿Qué era eso de profetizar allí en la iglesia del primer siglo? ¿Qué era este don de profecía que se nos dice en este capítulo? Bueno, la acción de profetizar o el don de profecía era una capacidad especial del Espíritu a través de la cual Dios daba su mensaje. Dios daba su mensaje a ciertos individuos para que esos individuos lo proclamaran a las congregaciones donde ellos servían. Eso era el don de profecía, era Dios revelando su mensaje a ciertos individuos en las iglesias locales para que ellos comunicaran este mensaje a la congregación y para que ellos también lo interpretaran para la congregación. Así que era el don de profecía. Este don de profecía no era particularmente o no estaba inclinado a ser el don de profecía predictivo. O sea, esta profecía no era predictiva, no era de hablar cosas de lo que iba a pasar en el futuro, sino que este tipo de profecía era la profecía que comunica mensajes de edificación para la iglesia, explicación de verdades de la palabra de Dios, explicación de cosas sobre el carácter de Dios, sobre el evangelio y sobre las maravillas de Dios. Así que este era el don de profecía. Este don de profecía que se manifestaba en el primer siglo era regido, hermanos, por las mismas normas que se regían las profecías en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 13 y 18, no lo busquen, solamente lo quiero citar para que ustedes lo anoten allí. En estos dos capítulos, Deuteronomio 13 y 18, se presentan, hermanos, las normas que rigen a los profetas y a las profecías. Todo aquel que diga en el primer siglo que era un profeta o en el Antiguo Testamento debía regirse a esas normas de profecía que se daban allí. Y estos profetas y estas profecías, hermanos, que se dieron en el primer siglo, tenían un carácter fundacional, es decir, que sirvieron para colocar las bases teológicas y doctrinales de la iglesia, pero una vez que eso ocurrió, el don de profecía y los profetas del Nuevo Testamento cesaron, por lo cual, hermanos, volvemos a afirmar que hoy no hay ni don de lenguas y hoy tampoco hay don de profecía. Pero, habiendo examinado brevemente este don de profecía, hermanos, el versículo 3 nos va a presentar, y creo que aquí es donde está el principal contenido de este sermón, hermanos, por lo cual le animo a que usted pueda estar muy atento. El don de profecía tenía
tres propósitos bien importantes que el apóstol declara. ¿Cuáles eran esos propósitos? Edificar, exhortar y consolar. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a decir algunas cosas para nosotros bien importantes de aquí. En primer lugar, considere usted la palabra edificación. Edificación. Esta palabra es una palabra muy importante que significa construir una casa. Ese es el significado de la palabra edificar. Construir una casa. Pablo en el capítulo 3 ha dicho que la iglesia es un edificio de Dios. En capítulo 3, en versículo 9, Pablo dice, vosotros sois edificio de Dios. Y esta palabra edificación se refiere a la acción de construir la casa de Dios del nuevo pacto. La casa de Dios del nuevo pacto, que es la iglesia misma. Así que esta palabra edificación significa la construcción de la iglesia en el nuevo pacto. Por ejemplo, Cristo prometió edificar esta iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Los esfuerzos, por así decirlo, el interés de Dios en esta humanidad está colocado y depositado solamente en la iglesia. La iglesia es la principal institución que le interesa a Dios edificar. Esta edificación, hermanos, comenzó a través de los apóstoles, luego con los profetas en el Nuevo Testamento, pero ahora, hoy, los pastores y maestros son los que se encargan de la edificación de la iglesia. Y la iglesia, hermanos, es principalmente edificada cuando se reúne para adorar a Dios. Permítanme colocar una ilustración, hermanos, y aunque hoy ya no hay profecía, creemos que hoy hay predicación. La predicación de la palabra es la manera de comunicar el mensaje a la iglesia. Pero no decimos profetizar porque eso sería una confusión en el contexto donde nos encontramos. Pero yo quiero que piensen en esta ilustración, hermanos. Imaginen a un maestro de construcción. Imaginen a un maestro de construcción. Y este maestro de construcción trabaja principalmente cada 8 días. Este maestro de construcción viene cada 8 días y pone ladrillos y luego 8 días después este maestro coloca el cemento sobre esos ladrillos, luego ese maestro coloca el estuco, luego la otra semana viene y pinta, y luego la otra semana viene y decora, y luego la otra semana viene y sigue colocando más ladrillos y más pintura y más cemento, y así cada 8 días este maestro de construcción sigue construyendo este gran edificio que ha estado construyendo. Hermanos, cada ladrillo con el que este maestro construye somos nosotros los creyentes. Y el maestro es Dios. Dios está construyendo su iglesia principalmente cada 8 días. El día del Señor, cuando la iglesia está reunida, es cuando el maestro viene a trabajar con nosotros y a trabajar en nosotros. Pero ¿qué pasaría si el maestro viene a trabajar, pero los ladrillos no están? ¿Qué pasa si él viene a trabajar y los ladrillos están en otro lugar? Pues simplemente con esos ladrillos que no vienen el día en que él viene, no son ladrillos en los que él trabaje y tampoco son ladrillos con los que él trabaje. De manera que esos ladrillos que no vienen afectan a todo el edificio,
pero también ellos mismos dejan de ser construidos y edificados durante esta semana. Hermanos, lo que quiero decir con esto claramente es que cuando usted, por negligencia, usted por preferir ausentarse del culto público, por actividades loables, plausibles, por buenas actividades, cuando usted se ausenta por alguna razón de esas, el maestro ese día y esa semana no trabaja con usted, no trabaja en usted, porque el maestro vino y el maestro trabajó con lo que tenía ese día, pero si usted no viene, no va a trabajar el maestro con usted. Así que, hermanos, la edificación de la que habla este pasaje es la edificación que ocurre en el culto público, y por eso debemos nosotros congregarnos, a no ser que la providencia nos lo impida. Pero eso significa, hermanos, la palabra edificación. Pero ahora consideremos la segunda palabra, la palabra exhortación. La palabra exhortación es una palabra que traduce suplicarle a alguien que haga algo. Eso significa la palabra exhortación. Suplicarle a alguien que haga algo. O como tal vez usted alguna vez ha escuchado, la palabra exhortación es animar a alguien con palabras. ¿Pero animarlo a qué? Animarlo a que haga algo que no está haciendo. A animarlo a que tome acción para que haga algo que no ha hecho todavía. Eso es exhortar. Pero, hermanos, según este versículo, la exhortación principalmente, ¿dónde ocurría o dónde debe ocurrir? Nosotros pensamos que la exhortación es una palabra que se refiere principalmente a la dimensión privada de la vida cristiana, ¿no? La exhortación es acercarse a un hermano y decirle: hermano, tienes que hacer esto o tienes que dejar de hacer esto porque la palabra de Dios dice esto u lo otro, y eso se llama exhortación privada. Es lo que nosotros en el siglo XXI hoy llamamos consejería, y eso es lícito en las Escrituras y es algo que hay que hacer y que todo el tiempo se debe hacer. Pero noten, hermanos, aquí que esta palabra exhortación ocurre en una dimensión pública. Es una exhortación no privada, sino es una exhortación pública. De manera que es el culto de la iglesia, es la predicación de la palabra, la que debería ser una exhortación a la iglesia a hacer lo que tienen que hacer. Esto presupone, hermanos, esto asume que si Dios quería que en ese tiempo del primer siglo la profecía exhortara, es porque asume que la iglesia tenía cosas que hacer, la iglesia tenía cosas que cambiar, pecados que corregir, y por eso era necesaria la exhortación. Las actitudes de la iglesia tenían que ser renovadas, las acciones tenían que ser hechas. Y solo la palabra de Dios predicada podría ser esta exhortación que toda la iglesia necesita. Ahora, a veces nosotros pensamos que la exhortación privada es la que produce más efecto en nosotros. Pero vemos aquí, hermanos, que la exhortación pública debería ser la principal fuente de transformación de la iglesia. Algunos dicen que cuando la exhortación pública está surtiendo efecto en la iglesia, ¿qué tiende a disminuir? La exhortación privada. Y cuando la exhortación privada tiende a incrementar, ¿qué es lo que está pasando? Que la exhortación pública ha tendido a desmejorar. Así que, ¿cómo saber si en la predicación de la palabra de Dios se está haciendo
lo correcto, se está predicando lo correcto, se está exhortando adecuadamente. Bueno, eso se puede medir. Cuando hay poca exhortación privada, es posible que la exhortación pública esté sirviendo. Pero cuando hay mucha exhortación privada, es posible que la exhortación pública no esté surtiendo el efecto que debería tener. Tal vez porque el predicador no lo está haciendo bien, o tal vez porque la iglesia no está escuchando adecuadamente las predicaciones. Hermanos, nosotros tenemos siempre que estar recordando lo que predicamos, y especialmente yo pienso que cuando uno predica aquí, las cosas que uno predica van a quedar guardadas por muchos años, por milenios en el corazón de los hermanos. Pero cuando tenemos conversaciones entre nosotros, nos damos cuenta que los hermanos no tienen memoria de las predicaciones ni de las exhortaciones públicas, que muchos de sus problemas, de nuestros problemas, de los pecados, se deben a que no guardaron esas predicaciones, y nosotros amablemente siempre les estaremos recordando esas predicaciones. Pero si se aprovechara la predicación y la exhortación como debería ser, sería esta, hermanos, una iglesia que sería edificada de una manera muy grande. Así que esto es lo que significa la exhortación. Pero hay una tercera palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Consolación. Esta palabra también es una palabra o una acción que debe ser realizada principalmente en lo público. La consolación pública. Esta palabra es bien interesante porque significa calmar o apaciguar el dolor a través del uso del mensaje de Dios. Consolar es calmar o aliviar el dolor a través del uso de la palabra de Dios. De hecho, la palabra consolar, ¿no? Con es junto y solar es aliviar. Eso significa aliviar el dolor. Pero ¿cómo se alivia el dolor de una persona? Hermanos, principalmente debemos creer que el dolor por estar atribulados nosotros, que las tristezas se alivian con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que se predica de este púlpito debería consolar sus corazones, hermanos, cuando estamos en aflicción o en tristeza. La palabra que se predica acerca del carácter de Dios, de la obra de Dios, de la esperanza de la segunda venida, de la resurrección, deberían ser todas cosas que nos llenen a nosotros de consuelo mientras estamos aquí reunidos adorando a Dios. Y hermanos, estas tres palabras, edificación, exhortación y consolación, nos dan una idea equilibrada de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas que necesitan ser edificadas. La iglesia es un grupo de personas que necesitan ser corregidas. La iglesia es un grupo de personas que necesitan ser consoladas. Así que esto es una iglesia. Una iglesia no es perfecta, no somos perfectos. Esto es una visión equilibrada de lo que es una iglesia. Pero, hermanos, quisiera decir algo, voy a hacer un paréntesis, y como les dije hace un momento, la palabra profetizar es declarar el mensaje de Dios en ese tiempo a través de una revelación. Hoy en día no profetizamos, predicamos basados en el mensaje que ya se ha revelado. Y como ustedes podrán notar en este pasaje, el don de profecía o la profetización en el culto del primer siglo era más importante que otro acto que también se hacía en el culto del primer siglo. La enseñanza en el primer siglo era más importante
que hablar en lenguas en el primer siglo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que en el culto público de adoración, lo que tiene la preeminencia, el momento del clímax del culto, es la predicación de la palabra de Dios. Pero déjeme decirlo de la siguiente manera. Todos los actos de nuestra adoración que hacemos, hermanos, la lectura de la palabra, la oración, las ofrendas, los cantos, ¿son importantes? Son importantes porque Dios los ha regulado para nuestro culto. No obstante, vemos que hay unos elementos que son más importantes que otros. Y algunos hermanos han preguntado esto: ¿hay cosas más importantes en el culto? A eso respondemos: todo es importante. No hay que sacar nada de lo que la Biblia manda que el culto debería tener. Pero hermanos, la enseñanza y la predicación de la palabra es el clímax del culto. Deben tener preeminencia, debe ser lo principal. Antiguamente, hermanos, en la época de los puritanos, estos hermanos que fueron muy buenos en estudiar la palabra de Dios, hicieron la siguiente pregunta. Dijeron: ¿qué es la predicación? Ellos hicieron esa pregunta: ¿qué es la predicación? Y los hermanos respondieron: la predicación pura de la palabra, es la palabra de Dios. La predicación de la palabra es la misma palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, ¿qué es? Es la predicación misma. Cuando se predica la palabra fielmente, esa acción de predicar, esa es la palabra de Dios. Así que ellos tenían un estándar muy alto de lo que era la predicación. ¿Qué es la predicación? Es la palabra de Dios. Cuando la palabra se predica, ahí la palabra está siendo la palabra de Dios. Aunque la palabra no necesita ser predicada para ser la palabra de Dios, cuando se predica es la palabra de Dios. Y con ese entendimiento fue, hermanos, o por ese entendimiento fue por el que ellos, por ejemplo, cambiaron toda la estructura del edificio donde la iglesia se reunía. ¿Cómo eran los edificios de las iglesias, especialmente católico-romanas, antes? Bueno, como lo son ahora. Hay una mesa en el centro que es como el altar donde se celebra la misa, y hay sillas por aquí y otros elementos por allá. Y estos hermanos que vieron la predicación como el clímax del culto, dijeron: vamos incluso a cambiar la estructura del edificio donde nos reunimos, y sacaron todas esas cosas y colocaron el púlpito en todo el centro del edificio y lo colocaron elevado también para dar a entender que era la predicación de la palabra lo que tenía el clímax, lo que era preeminente y superior en el tiempo del culto a Dios. Hermanos, miren, Dios usa la lectura de la palabra que hacemos para convencernos, consolarnos, confrontarnos. Cuando hace un momento leímos Jeremías, ¿el Espíritu Santo usa esa palabra en nosotros? Claro que la usa. Cuando hace un momento le cantamos al Señor: digno eres, Señor, porque nos creaste, porque nos redimiste. ¿Recibe Dios esa adoración? ¿Somos edificados? ¿El Espíritu Santo usa eso? Claro que sí. Cuando ofrendamos al Señor, ¿el Espíritu Santo usa eso? Claro que sí, lo usa. Pero hermanos, el Espíritu Santo, por sobre todas estas cosas, usa su palabra predicada. Porque la palabra predicada es el instrumento a través del cual el Espíritu Santo, como vemos en este pasaje, nos edifica, nos exhorta, nos consuela. Así que, hermanos, la palabra predicada tiene la preeminencia en el culto. Piense usted en esto. Digamos que usted un día llega al culto y ese día no cantamos, ese día no hubo himnos. Bueno, usted se va, a usted le pareció algo raro que no se cantara,
Bueno, está bien. El otro domingo usted vino y se hizo todo en el culto, pero no oramos. Ese domingo no oramos. Bueno, a usted le preocupa eso. Pero imagine que usted llega un domingo y se canta, se ora, se entregan las ofrendas, pero no se predica la palabra ese domingo. Ahí se preocupa verdaderamente usted, porque usted en su conciencia sabe que lo más importante del culto a Dios es la predicación de la palabra. Es triste, hermanos, yo he escuchado, por ejemplo, de pastores que se paran un domingo y dicen: el Señor me reveló que hoy el culto van a ser alabanzas, vamos a hacer el culto de las alabanzas, y todo el culto son canciones. Eso no es un culto, eso no es un culto. El culto tiene como centro la palabra predicada de Dios. Hermanos, echemos un vistazo a la historia. Los grandes despertares evangélicos de la historia, e incluso los grandes despertares de las mismas escrituras, como el de Esdras, el de Nehemías, el del Nuevo Testamento, fueron u ocurrieron debido a la predicación pública de la palabra. No ocurrieron por la consejería uno a uno o la exhortación privada, sino que ocurrieron por la predicación pública de la palabra de Dios. Estos despertares fueron o causaron en la sociedad, en las familias, en las iglesias, grandes cambios, pero el enfoque de cada uno de ellos fue la predicación pública en los cultos y también al aire libre. Así que la predicación, hermanos, tiene la preeminencia por sobre todas las cosas, pero todas las demás cosas son también importantes. Hermanos, yo quiero que me acompañen a un pasaje en Zacarías y quisiera compartir algo acerca de nuestro culto. Zacarías capítulo 13, y vamos a considerar el versículo 9. Y quiero compartir, hermanos, algo que es importante que entendamos acerca de nuestro culto. Dice Zacarías capítulo 13, versículo 9, así. Dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ahora, a partir de aquí presten más atención. Dice: él invocará mi nombre, y yo le oiré. Y yo diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Esa última parte, hermanos, que ustedes observan allí, hay un diálogo entre quién y quién, entre el pueblo de Dios y entre Dios. Miren cómo dice: él invocará mi nombre. Entonces, primero el pueblo invoca el nombre del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Oye y responde diciendo: ¿qué cosa? Pueblo mío. Y luego de que Dios responde, ¿qué dice el pueblo? Jehová es mi Dios. Entonces, aquí pasó algo. El pueblo oró a Dios, luego Dios recordó algo importante, y luego el pueblo vuelve a decir algo. ¿Qué estamos viendo aquí? Hermanos, esto se llama el principio dialógico del culto. El principio dialógico del culto. El culto debe ser un diálogo entre Dios y entre su pueblo. Y así, hermanos, es que nosotros tenemos nuestro culto. De hecho, esta es la hoja que nosotros usamos para ordenar nuestro culto. Y aquí tenemos, primero, invocamos al Señor a través de la oración congregacional. Luego, Él nos responde a través de la palabra y nos recuerda: ustedes son mi pueblo. Pero luego, ¿cómo respondemos nosotros? Respondemos diciendo: Señor, tú eres nuestro Dios, a través de alabanzas. Así que el culto, hermanos, es un diálogo que se debe dar entre Dios y entre nosotros. Debemos responder a la palabra leída y a la palabra predicada
con oraciones y alabanzas y con el acto de ofrendar a nuestro Señor. Así que este principio, hermanos, nos dice algo, y es que, ¿qué es más importante? ¿Lo que nosotros tenemos que decirle a Dios o lo que Él tiene que decirnos a nosotros? Hermanos, más importante es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, y por eso es que la predicación de la palabra tiene la preeminencia en el culto público. Volvamos a 1 Corintios y terminamos observando el versículo 5 del capítulo 14. Versículo 5 de capítulo 14 de 1 Corintios dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. O sea, Pablo dice, bueno, si Dios da la experiencia de hablar en estos idiomas en el culto, pueden hacerlo, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. El tercer argumento, hermanos, de por qué la profecía es superior a las lenguas, es porque el apóstol Pablo lo concluye así. Pablo es claro en decir que la profecía es mayor que las lenguas. Él subraya esa preferencia que tiene para que en el culto público se haga lo que más edifica. Y lo que más edifica es lo que se entiende. Y lo que se entiende en el primer siglo era la profecía, que era en el idioma de todos, y exhortaba, consolaba y edificaba. Y da la concesión Pablo de que para que las lenguas en la iglesia tengan importancia, ¿qué debe haber? Interpretación. Porque Pablo cree en el principio de edificación. Todo lo que edifica es lo que se entiende, y por eso Pablo enfatiza este hecho de que las lenguas deben ser interpretadas. Muy bien, hermanos. Vamos a concluir este sermón recordando primero lo que hemos visto. Vimos que en el culto público debemos buscar la edificación del pueblo de Dios. Vimos lo que significa este principio. Este principio es que todo lo que se entiende en el culto es lo que va a edificar. Lo que no se entiende debe dejarse a un lado porque eso no edifica. Pero déjenme, hermanos, enfatizar unas palabras. Y lo primero, hermanos, que quisiera decirles a ustedes es que, hermanos, sabemos que es en este momento del culto público donde todos nosotros estamos siendo edificados por el Maestro, donde todos nosotros estamos siendo exhortados por el Maestro, donde todos nosotros estamos siendo consolados por nuestro Señor. Así que el culto público no es algo opcional, hermanos. El culto público es absolutamente necesario. Cristo está entre nosotros trabajando. Y si usted falta, Cristo no trabaja en usted, aunque sea una excusa muy loable que usted tenga no venir al culto. Es su alma y su edificación lo que está en juego, pero también hay una afectación para la iglesia, porque si falta un ladrillo, ¿cómo va a poder continuar la construcción? Así que, hermanos, yo les animo a que debemos congregarnos siempre que nos sea posible. Nuestra decisión cada 8 días debe ser estar aquí en el culto público para ser edificados. Pero, hermanos, miren, al saber que la predicación es el clímax del culto público, nosotros deberíamos reformar las actitudes que tenemos frente a la predicación de la palabra de Dios. Es triste, hermanos, ver, no por causa del que se para aquí, sino por causa del mensaje de Dios, que no hay total atención a la predicación de la palabra.
Es triste ver que muchos se prefieren acostar muy tarde el día anterior, para hoy estar extremadamente cansados y no poder poner atención. Yo no creo, hermanos, que la palabra edifique como debería edificar si estamos cansados. De hecho, se ha dicho que cuando comienza el cansancio, termina la edificación. Por eso debemos descansar bien. Pero también es triste, hermanos, ver cómo muchos de ustedes llegan al culto sin Biblias. Es muy triste. Es muy triste ver, hermanos, cómo ustedes no tienen una Biblia propia que traigan al culto, que uno pueda decir, los hermanos aman su Biblia porque están con ella todo el tiempo. Hermanos, yo recomiendo, además, que usted pueda tener Biblia en físico, no en el celular. No es una ley, no estoy imponiendo un legalismo con esto que estoy diciendo, pero hermanos, yo les recomiendo que ustedes puedan traer sus Biblias en físico, las de ustedes, sus Biblias, para que puedan verlas, para que puedan hacer apuntes allí, rayarlas y entre semana volver a repasar, hermanos. Traigan sus Biblias. ¿Cuál es el problema con el celular? No hay ningún problema. Pero a veces el problema que se presenta con el celular es que usted puede estar mirando el versículo y le entró un mensaje. Ya eso es suficiente para cortar su atención a la predicación de la palabra. Así que, hermano, yo le animo a que considere en tener su propia Biblia física y traerla al culto. Allá hay unas Biblias, hermanos, en el estante, pero esas Biblias tienen un propósito. No es para que usted, el que debería traer la Biblia, tome una de allí porque se le olvidó. Ese no es el propósito principal, sino que esa Biblia está allí para los que nos visitan, para los que no tienen Biblias, para los que no conocen la palabra de Dios. Pero usted, un cristiano de años, y olvida su Biblia, no la trae en el lugar donde debería traerla con más pasión, eso no está bien, hermanos. Así que yo les animo a que cambiemos nuestras actitudes ante la predicación de la palabra, ante el culto a Dios, pero también, hermanos, ¿qué nos enseña el principio dialógico? ¿Qué es lo que hay que hacer después de la predicación de la palabra? Responder a Dios, responder a Dios. Por eso, hermanos, cuando cantamos al Señor después del culto, es una respuesta que de corazón debemos dar a nuestro Señor. Pero, hermanos, este sermón no estaría completo si no aterrizáramos su significado en la persona de Jesucristo. Cristo es el profeta. Eso enseña la palabra de Dios. Cristo es el profeta. Y Cristo ya ha dado toda su profecía. ¿Cuál es la profecía de Cristo? La profecía de Cristo es toda su palabra. Hebreos dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado, acción terminada, nos ha hablado, ya no va a seguir hablando nuevas cosas porque ya ha hablado todo aquel profeta. Y lo que él ha hablado, hermanos, no debemos desecharlos. Es la palabra profética de Cristo la que predicamos, la que intentamos predicar. ¿Y cuál es esa palabra? Que solamente en Jesucristo hay salvación para nosotros los pecadores, que solamente en Jesucristo hay santificación para nosotros los pecadores. Así que el profeta ha hablado, hermanos, debemos creerle, él es el enviado de Dios, debemos confiar en él y arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados por menospreciar la palabra de este profeta. Vamos a orar y damos gracias al Señor y le pedimos que nos ayude. Padre Celestial, damos gracias a ti por tu palabra, Dios, y pedimos, Señor, perdón a ti porque no la estimamos y no es lo principal, Señor, en nuestro corazón.
Muchas cosas hay en nuestro corazón que han reemplazado, Señor, a Cristo y a su palabra. Seguramente, Señor, no hemos leído tu palabra lo suficiente. Pedimos perdón por eso y pedimos, Señor, que tú reavives la predicación en esta iglesia, que tú reavives, Señor, tu palabra, la palabra de Cristo, para que pueda edificar, para que pueda, Señor, exhortarnos, para que pueda consolarnos también, Señor, y para que así podamos seguirte fielmente. Tú eres bueno, Señor, y te agradecemos por tu palabra, la cual pedimos que haga poderoso efecto en nuestros corazones en esta mañana. Amén.